Damos gracias al Señor, hermanos, en este día, nuevamente de poder estar aquí para seguir meditando la palabra de Dios. Y así vamos a seguir continuando con el estudio del Evangelio de Juan. Y estábamos viendo cómo Jesús defendía la verdad de su testimonio. Así Jesús enseñaba con seguridad, con firmeza, de su testimonio. Así él estaba hablando a estos religiosos, fariseos, diciéndole que él da el verdadero testimonio, que su testimonio es verdadero. Y así estábamos considerando. Estos fariseos le estaba mirando nomás como un hombre nada más. Y Jesús tratando de explicarle a ellos que su testimonio es verdadero. Y vamos a leer en el nombre de Jesús, desde el verso 13 otra vez, para entender lo que Jesús le estaba hablando a estos fariseos. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y le dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y así entonces vemos que Jesús enseñaba con seguridad. Los pasos de Jesús eran firmes. Él no andaba como vagabundo, sino vivía con un propósito en su corazón, en este mundo. Así nuestro Señor Jesucristo vivía con un propósito en su corazón, en este mundo. Y ese propósito era de hacer la voluntad de su Padre. Y así tenemos que ser nosotros. Tenemos que vivir en esta vida, en este mundo, con un propósito en nuestro corazón. Así tiene que ser entre nosotros. Y también tenemos que saber, así como Jesús le dice que Él sabe de dónde vino. Así también nosotros tenemos que saber nuestro origen. Así como Jesús sabía que era del cielo. Él sabía que era del cielo, era celestial. Así como Pablo dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Vamos a leer ligeramente Filipenses capítulo 3, verso 20. Dice el apóstol Pablo: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y así entonces el apóstol Pablo también nos muestra cuál es nuestro origen, cuál es nuestro verdadero lugar. ¿Cuál es nuestro verdadero lugar? Ese es nuestro origen, hermanos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. En los cielos. Y así es, hermano, nuestro origen es en los cielos. Y nos sabemos que nuestro Señor Jesucristo estaba en la tierra, pero con un propósito. Con un propósito. Y nosotros también estamos aquí con un propósito. En nuestro corazón, en nuestra vida. Y ese propósito es de vivir dentro de la voluntad de Dios. Y estamos esperando y así estamos aguardando esa esperanza bienaventurada. Y así le vemos entonces al Señor, a Jesús, le dice: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, pero sé de dónde he venido y a dónde voy. Así también nosotros sabemos entonces por la palabra de dónde somos. Así como nos aclara el apóstol Pablo: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Dice: pero sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros, le dice el Señor, no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Nosotros aquí en este mundo estamos de paso. Nosotros estamos preparándonos para la eternidad, porque nuestro origen, nuestro verdadero origen es en los cielos.
Dice el verso 15, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y así eran estos hombres, naturalmente no podían juzgar de otra manera. El hombre carnal juzga carnalmente, juzga tal vez según cómo escucha, se guía por algunos comentarios, por algún chisme y así juzga según la carne. Así es el hombre natural. Por eso el Señor Jesús le dice, vosotros juzgáis según la carne. Porque estos religiosos judíos escuchaban decir de Jesús. Entonces ellos instantáneamente ya querían juzgar a Jesús. Porque ellos no entendían la obra de Jesús en ese tiempo. Los milagros que hacía Jesús, las cosas que hacía el Señor Jesús, ellos no entendían. Pero juzgaban a Jesús carnalmente. Dice Jesús, yo no juzgo a nadie. Yo no juzgo a nadie. Así fue en su primera venida. Él en su primera venida no vino a juzgar. No vino a condenar, sino vino a salvar. Vino a salvar en la humanidad. Y en la cruz del Calvario tenía que poner la base para poder juzgar. Cuando Él dio su vida en la cruz. En la cruz Él llevó el juicio que le pertenecía al hombre. Imagínese, hermano. Y si yo juzgo, dice, mi juicio es verdadero. Porque soy yo solo, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Imagínense, si yo juzgo, dice el Señor, mi juicio es verdadero. Porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió. Ese es su Padre celestial, su Padre celestial. Y en la cruz Él llevó el juicio que le pertenecía al hombre. Por morir en la cruz, Él tiene el derecho de juzgar. Tiene el derecho, el privilegio de juzgar. Su muerte en la cruz al Señor Jesús le da derecho para juzgar. Y en la segunda venida Él va a venir ya como juez. En su primera venida entonces vemos que Él vino no para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero en su segunda venida Él va a venir como juez. Y ahí va a juzgar a todos los hombres. Y ahora Él anda en medio de su iglesia para juzgar. Está juzgando lo suyo, separando de oveja a otra oveja, colocando a cada uno en su fila. Esa es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Anda, dice, en medio de los 7 candeleros. Anda. Y para juzgar al mundo, Él va a venir en su segunda venida. Y así vemos entonces cómo el Señor Jesús le va explicando a estos fariseos. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Así muchas veces, en muchas oportunidades, el Señor Jesús le dice a ellos que Él no trabaja solo, Él no anda solo, Él no hace una decisión solo. Dice, aquel que me envió siempre, dice así nuestro Señor Jesucristo. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Y habíamos dicho que la ley podía, habíamos dicho que la ley pedía 2 testigos para hacer un juicio. Así era la ley, pedía 2 testigos para un juicio. Y Jesús dijo, si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Porque ellos le habían dicho a Jesús, usted no me dice que yo soy la luz del mundo, usted no me dice. Siempre ellos lo veían a Jesús solo, porque ellos miraban con su mente natural, ellos pensaban, opinaban, razonaban con su mente natural. El Padre también había dado testimonio de Él. Y acá vemos 2 testigos, el Padre también daba testimonio de Él, de su Hijo. Pero los judíos pensaban
que tenía la capacidad de juzgar. Ese era el pensamiento de ellos. Y en vuestra ley, dice el verso 17, está escrito. En vuestra ley, le dice el Señor Jesús, está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Y sí, ya está. Jesús no andaba solo. El Padre daba testimonio de él. Y también daba testimonio de él su palabra, los milagros que hacía. Imagínense. Pero estos judíos religiosos no podían entender. No podían entender. Y Jesús siempre tenía la palabra exacta para darle a ellos. Tenía esa palabra exacta para darle a ellos. El Señor Jesús sabía muy bien hablar con sabiduría en medio de ellos. Y así también Él, por medio del Espíritu Santo, siempre fue guiado para responderle a estos religiosos, para poder refutar lo que estos falsos le estaban acusando, estos judíos fariseos. El Espíritu Santo también le guiaba hacia nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Fíjese que muchas veces, varias veces, el Señor Jesús le dice así. En muchas ocasiones vemos que también que el Padre testificaba de su Hijo. Y eso es lo que el Señor Jesús le está diciendo. Le está haciendo querer entender a ellos, pero ellos no pueden entender con su mente natural. ¿Cuántas veces vemos en varias ocasiones que Jesús trata de enseñarle a ellos, de decirle a ellos que el Señor no andaba solo, que el testimonio también daba su Padre, daba testimonio de su Hijo. Cuando Él fue bautizado, dice, este es mi Hijo amado, ese es mi Hijo amado, dice el Padre Celestial de allá de los cielos. Imagínense, ellos escucharon todo eso, vieron todo eso, pero ellos con su mente natural no pueden entender. Y el mayor testimonio que tiene nuestro Señor Jesucristo fue su resurrección. Ese fue el mayor testimonio, que era verdaderamente el Hijo de Dios, el divino. Vamos a ver Romanos, capítulo 1, verso 4. El mayor testimonio fue su resurrección. Dice Romanos capítulo 8, verso 4, dice el apóstol, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Imagínense, Él fue declarado Hijo de Dios con poder. Nuestro Señor Jesucristo resucitó con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y ese fue el mayor testimonio en su resurrección, que Él era verdaderamente el Hijo de Dios. Fue declarado Hijo de Dios divino. Y así su resurrección declara ser el Hijo de Dios. Verso 19. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? ¿Dónde está tu Padre? Otra vez, en la misma pregunta. Otra vez con una pregunta de incredulidad. Ya Jesús le estaba explicando tantas veces. Y dicen otra vez estos fariseos, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Y si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Imagínense, otra vez ellos pensando con su mente natural. ¿Dónde está tu Padre? Dice. Ellos no le conocieron a Jesús como Hijo de Dios. Solamente le conocía a Jesús como hijo de María y de José. Pero como hijos de Dios, ellos no le conocieron. Y era muy sencillo de entender que Dios era su Padre. Si ellos entendieran que Jesús era el Hijo de Dios, entonces iban a conocer a su Padre. Era muy sencillo. Iban a conocer quién es su Padre. Era muy sencillo para entender, pero ellos no entendieron por su incredulidad, por su razonamiento. Razonaban mucho, tenía mucho razonamiento. Y sabemos que el razonamiento es
el opositor a la fe. Ahí está el problema de ellos, que ellos razonaban constantemente, entonces no podían creer, no podían entender que Jesús era el Hijo de Dios, el divino. Estas palabras, el verso 20, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Acuérdense que cuando Jesús estaba hablando aquí, Él estaba en el templo ya. Dice, enseñando en el templo. Y nadie le prendió. Nadie le prendió. Porque aún no había llegado su hora. Note que Juan acá estaba escribiendo, y a él le llamó la atención, se maravilló porque nadie, dice, le prendió. Nadie le agarró a Jesús. Él estaba ahí en el templo. Después de haberla perdonado a la mujer adúltera, él entró al templo para seguir enseñando. Y note cómo Juan se maravilla aquí, dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo y nadie le frenó. Él estaba ahí, tranquilo, enseñando. Estaba muy tranquilo. Jesús siempre andaba con tranquilidad y así enseñaba y así andaba entre ellos. ¿Por qué dice? Porque aún no había llegado su hora. Por eso que él andaba con tanta tranquilidad para seguir enseñando, porque aún no ha llegado su hora. Y él sabía que su vida estaba en la mano de su Padre. Por eso él andaba muy tranquilo y seguía enseñando. Seguían enseñando. Y sabemos que nada le iba a pasar a él sin el permiso de su Padre. Porque el Padre le estaba cuidando. El Padre le estaba cuidando. ¿Y quién le iba a hacer algo? Porque aún no había llegado su hora. Imagínense. ¿Y quién iba a tocarle si su Padre le estaba guardando? ¿Quién le iba a hacer algo, algún daño? Si su Padre le estaba guardando, le estaba protegiendo. Imagínense. Y así es Dios con nosotros. ¿Quién nos va a tocar si nosotros nos ponemos en la mano de nuestro Dios? Vamos a ver lo que dice Pedro en su primera epístola, Pedro, capítulo 3, verso 13. Dice, acá el apóstol Pedro, dice también, hablando para nosotros, dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién dice? ¿Quién es aquel? ¿Quién nos puede hacer daño si nosotros nos encomendamos en la mano de nuestro Señor, en la mano de nuestro Dios? ¿Quién nos puede hacer daño? Si realmente andamos en la voluntad de nuestro Dios, si nos encomendamos a nuestro Señor. ¿Y quién nos puede hacer el daño? Imagínense. Y el rey David también dice en Salmos, él también se encomendó en la mano de Dios. En Salmos 27, dice David, haciendo una declaración de fe, dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Qué declaración de fe hace aquí el rey David? ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Si Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. Así es nuestro Dios, hermano. ¿De quién he de atemorizarme? Estamos viviendo nosotros, hermanos, en un mundo muy difícil, muy lleno de peligros, lleno de novedades, podemos decir. ¿Cuánta cosa está sucediendo en este momento? Y si nosotros declaramos esto, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Puede venir mucho más peores las cosas, pero si nosotros declaramos que nuestro Dios es nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestro pronto auxilio, ¿de quién
he de atemorizarme? ¿Qué declaración de fe hizo el rey David? Aunque un ejército, dice, acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Imagínese la fe que tenía el rey David. Aunque un ejército, dice, acampe contra mí. ¿Y acaso muchas veces no nos sentimos así? Que parece que nos persiguen todo. Todo nos persigue, pero dice, no temerá mi corazón. No temerá mi corazón, porque Dios nos guarda. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y una cosa, dice el rey David, he demandado a Jehová, esta buscaré. Acá está el secreto, de ponernos totalmente en la mano de nuestro Dios. Dice, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Todo el tiempo tenemos que estar en comunión con nuestro Dios. Para contemplar, dice, la hermosura de Jehová. Y para adquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Imagínense, hermano. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Tantas promesas tenemos, tantas cosas a nuestro favor, si realmente nos encomendamos en la mano de nuestro Dios. Así, Jesús también estaba en la mano de su Padre. ¿Y quién le iba a hacer daño todavía si no había llegado su hora? Qué hermosa es la palabra de Dios, hermano. Tenemos todo en la palabra de Dios. Todas las cosas que necesitamos, todas las dudas, encontramos la palabra de Dios. Y así es entonces cuando confiamos en el Señor. ¿Qué confianza tenía el rey David? ¿De quién temeré? Dice. ¿Qué seguridad, hermano, tenemos realmente si nuestra vida ponemos en la mano de nuestro Señor? Más cuando andamos en su voluntad, en comunión. Entonces andamos reposados, andamos tranquilos, porque andamos en su voluntad. Y toda la promesa del Señor es para aquel que obedece la palabra. Amén. Qué bueno, hermano, de poder entender y seguir comprendiendo la palabra de Dios. Y sigue hablando así nuestro Señor Jesucristo, el verso 21. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero vuestro pecado moriréis, y a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Él estaba diciendo acá que muy pronto iba a volver con su Padre. A eso también le estaba diciendo. Yo me voy, dice. Sí, yo me voy. Y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. En vuestro pecado moriréis. Aquí Jesús estaba hablando a los rechazadores. Y 3 veces declara esta verdad, en vuestro pecado moriréis. Acá le está declarando a ellos su destino eterno. En esa condición de pecado, ellos van a morir. ¿Y por qué iban a morir así? ¿Por qué iban a morir así? Porque rechazaban a Jesús. El hombre nace en pecado. El hombre nace en pecado. Y mientras vive y no recibe, no acepta a Jesús, vive en pecado. Y ese hombre muere sin haber conocido a Jesús, sin haber aceptado a Jesús. Entonces, ¿qué pasa con ese hombre? Muere en su pecado, muere en pecado. Pero Dios no quiere así. Dice, Dios no quiere la muerte del que muere en su pecado. Por eso Él mandó un remedio. Porque Él no quiere la muerte, dice, no quiere la muerte del que muere en su pecado. Y mandó un remedio, mandó a su Hijo, mandó un Salvador. Y sabemos que para aquella persona que vive en pecado hay un remedio. Hay un remedio.
Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Al aceptar a Cristo como su Salvador, ahí recibe el remedio. Pero dice, no hay remedio para aquellos que mueren en pecado. Vamos a leer Hebreos, capítulo 9, que dice el apóstol. Dice Hebreos capítulo 9, verso 27, y de la manera que está establecido por los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así también Cristo se ha ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Ya está establecido por Dios. Ya está decretado por Dios. Para los hombres que mueren una sola vez, los que mueren sin Cristo, sabemos que le espera la muerte eterna, una eterna separación de Dios. Por eso Jesús le dice así en el verso 21, por eso así le dice, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Vosotros no podéis venir. Vosotros no podéis venir. ¿Y por qué le dice así Jesús diciendo que Él vino para salvar al mundo? No es porque no hay gracia. No es porque el hombre justamente es pecador, es corrupto, es idólatra. El hombre va a ser condenado por no creer, por rechazar a Jesucristo. Así el hombre es condenado por no aceptar a Cristo como su Salvador. Todo eso ya está escrito en la palabra de Dios. Y para estos hombres hay remedio. Pero ellos no quieren aceptar. No quieren aceptar ese remedio. No quieren recibir. No quieren aceptar a Jesús. Y ese remedio ya está hecho. Y entonces, ¿por qué el hombre va a morir en su pecado o condenado? No, el hombre es condenado por no aceptar a Jesús como su Salvador. Por eso el hombre es condenado, no porque sea pecador, no porque sea religioso, idólatra, corrupto. No, es condenado por no aceptar a Jesús. Verso 22. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Ellos siempre interpretan las cosas a su manera. Ellos siempre están interpretando de acuerdo a su mente natural. ¿Acaso dice, se matará a sí mismo? Si ellos le estaban buscando, estaban procurando matarle, y no podían. No podían porque no había llegado su hora. Imagínense, ellos interpretan las cosas según su mente carnal. Verso 23, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Jesús mismo había declarado que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Jesús no era parte de este sistema, de este sistema del mundo. No, él no era parte, él no pertenece acá. Pero ellos sí, estos rechazadores sí, este incrédulo sí. Y vemos que era muy opuesto en todos los sentidos. El que no acepta a Jesús y lo que han aceptado a Jesús son muy opuestos. Lo que aceptan a Jesús y lo que no aceptan son opuestos. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿qué comunión hay entre los incrédulos? ¿Qué comunión hay entre los incrédulos, entre los impíos y los hijos de Dios? O la luz con las tinieblas. Son dos cosas muy opuestas. Es imposible que haya una comunión. Y esa era la razón por la cual Jesús no se llevaba bien con estos fariseos. Porque ellos estaban en tinieblas. Eran muy diferentes a Jesús. Y así también
nosotros somos con los impíos. Somos diferentes. Ellos razonan de otra manera. Ellos razonan mucho de las cosas de Dios. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Esa es la gran diferencia. Tenemos la mente de Cristo. Entonces tenemos esa mente de Cristo, nos da la luz para entender. Tenemos al Espíritu Santo que nos da la luz, nos revela la palabra de Dios para entender de las cosas de Dios. Pero los religiosos no. Ellos no pueden entender. Ellos a nosotros nos tratan de locos. ¿De qué es lo que hablan? Dice. ¿Qué es lo que dicen? Y así son los religiosos porque ellos viven en tiniebla. No pueden ver. Y aquí entonces el Señor Jesús le estaba hablando aquí a estos religiosos. Vosotros sois de abajo. Yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Y Jesús era tan rendido a la vida nueva que solamente buscaba las cosas de arriba para agradar a su Padre, para glorificar a su Padre, para hacer la voluntad de su Padre. Y así es con nosotros, hermanos, cuando nos rendimos al Señor. Cuando nos rendimos al Señor, buscamos las cosas de arriba, no lo de la tierra, no lo de abajo, así como dijo el apóstol Pablo en Colosenses. Vamos a leer cuando realmente nos rendimos a la palabra. Colosenses capítulo 3, verso 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Imagínense, hermanos. Nosotros somos de arriba. Si obedecemos, si estamos llenos de la palabra de Dios, vamos a buscar los de arriba. Vamos a poner nuestra mirada hacia arriba, donde está nuestro Señor. Por eso así el Señor Jesús le habla a ellos. Vosotros sí sois del mundo, pero yo no. Yo no soy de este mundo. Él aclara que Él no es de este mundo, está de paso. Verso 24. Por eso os dije, que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y aquí va la segunda vez que el Señor le declara. Por eso dice, os dije, que moriréis en vuestro pecado. Pero acá aclara un poquito más. Porque si no creéis que soy, dice, y yo soy. Ahí está. Acá él usa su título, yo soy. Yo soy. Está de acuerdo con la redención. Él es el Redentor. Como diciendo a ellos, yo soy el Redentor. Eso es lo que Jesús le está diciendo aquí, yo soy el Redentor. Por eso os dije, sí, que moriréis en vuestros pecados. Pero si no creéis que soy yo, en vuestro pecado moriréis. Y así vemos que el Señor Jesús le dice, en vuestros pecados moriréis. La primera vez le había dicho, en vuestro pecado moriréis. Pecado, usa singular, pero acá usa plural. Acá le habla ya de otra manera. En vuestros pecados, dice, moriréis. Y esto nos habla, hablando así en plural, nos habla del fruto del pecado. En vuestros pecados, dice, moriréis. Es la razón que el pecado y la naturaleza vieja produce frutos. Tiene resultado. Y esos son los pecados. Tienen muchas manifestaciones. La vieja creación. Por eso le dice, en vuestros pecados moriréis.
Y estos hombres religiosos están dominados por la vieja creación. Está dominado. Por eso así le habla en plural. Imagínense. En vuestros pecados. ¿Cuántas manifestaciones de la vieja creación ellos están demostrando? Verso 25. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres entonces? Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Desde el principio. Acá ya se enojaron con Jesús. Parece que ya me mostraron un gran enojo hacia Jesús. Entonces, ¿tú quién eres entonces? ¿Y cuántas veces ya Jesús le dijo quién era? ¿De dónde ha venido? ¿Y a dónde va a volver? Y Jesús le dice, lo que desde el principio os he dicho. Imagínense. 2 veces ya a Jesús le dicen que ellos van a morir en su pecado. El que no acepta a Jesús van a morir en su pecado. ¿Tú quién eres? Le dicen. Y él era el Hijo de Dios. Pero ellos no creyeron. ¿Qué pregunta le hacen ellos? ¿Cuántas veces ya Jesús le estaba explicando que él era el Hijo de Dios? Entonces Jesús le dijo, desde un principio he dicho. Jesús le está diciendo, desde un principio estoy tratando de decir quién soy. Jesús así trataba de hacerle entender a ellos, explicarle a ellos quién era realmente. Pero ellos, por su incredulidad, no lo entendieron. No lo pueden entender. Verso 26, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. Pero el que me envió es verdadero. Y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Muchas cosas, dice Jesús. Él sí tenía la capacidad de juzgar. Jesús tenía suficiente motivo para juzgarle a ellos. Tenía suficiente motivo para juzgarle a ellos. Así el Padre le declara, le decía para hablar, y Jesús hablaba. Él era muy sujeto a su Padre. Todo lo que el Padre le decía, él hablaba, él decía, él hacía. Pero el que me envió es verdadero, dice. Y yo lo que he oído de él, hablando de su Padre, esto hablo en el mundo. Jesús era muy sujeto a su Padre. Jesús no hablaba por sí mismo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. No entendieron, dice que les hablaba del Padre. ¿Y por qué no entendieron? Porque ellos estaban llenos de incredulidad, llenos de razonamiento, llenos de legalidad. ¿Y qué van a entender así? ¿Y qué van a entender si están llenos de incredulidad en su corazón? Cada momento, cada paso ellos están razonando, a cada palabra que Jesús le hablaba ellos razonan. Y habíamos dicho que el razonamiento es el opositor de la fe. Aquel hombre que razona mucho cree poco, dice. Y así es. Y así también pasa con nosotros. Cuando razonamos mucho, creemos poco de la palabra de Dios. Cuanto más razonamos, creemos poco de la palabra de Dios. Y cuando razonamos, nuestro corazón se llena de incredulidad, de legalidad. ¿Y cómo vamos a entender realmente así el propósito de Dios, la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a entender así las cosas profundas de la palabra de Dios si razonamos? Y así fueron estos religiosos, estos fariseos. Cuanto más razonaban, creían menos lo que Jesús le hablaba. Jesús ya le hablaba cosas profundas y menos entendían. Y eso que ellos tenían la mayor oportunidad. Estos religiosos, estos fariseos, tuvieron la mayor oportunidad de creer la palabra de Jesús. Por eso nosotros cada oportunidad que tenemos, hermanos, tenemos que aprovechar.
Tenemos que aprovechar esa oportunidad que el Señor nos da de escuchar su palabra. Debemos aprovechar esa oportunidad para entender cada día más. Y si aprovechamos, nos da mayor responsabilidad delante de Dios de aprender, entender de las cosas del Señor, de las cosas de Dios. Cuanto más oportunidad tenemos la responsabilidad de entender. Dios nos da oportunidad. Cada día nos da oportunidad de poder creer en su palabra. Verso 28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Acá Jesús le declara una gran verdad. Dice: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre. Cuando vosotros hayáis levantado. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús, en otras palabras. Que acá Jesús está fijando la culpa sobre ellos. Le dice que ellos le iban a pedir su muerte. La muerte de Jesús. ¿Cómo Jesús sabía? Todo ya. Él sabía todo. Tenía comprensión de todo, de todas las cosas que le iban a suceder. Pero aún así, le vemos a nuestro Señor Jesucristo con tanta tranquilidad. Con tanta tranquilidad, porque eso era la voluntad de su Padre, que Él tenía que morir en la cruz. Por eso los judíos pidieron su muerte, le rechazaron. Y tanto le aborrecieron a Jesús que pidieron su muerte. Una muerte horrenda que es la muerte de cruz. Imagínense cómo esos judíos con tanto odio gritaron y le decían: crucifícanle. Imagínense, con tanto odio así gritaron ellos: crucifícanle. Vamos a ver en el capítulo 19, dice verso 1 en adelante, vamos a leer un poquito. Dice: así que entonces tomó Pilatos a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, Rey de los judíos. Así se burlaban del Señor Jesús: salven el Rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis, dice, que ningún delito hallo en él. Ahí le hicieron hacerle cargo a los judíos, porque Pilato no encontró nada en Jesús. Lo entregó a ellos, a los judíos. ¿Y qué fue la respuesta de los judíos? Los judíos te respondieron: nosotros tenemos una ley. Tenemos una ley. Y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Imagínense. Porque en aquel tiempo, aquel que dicen yo soy Dios o hijo de Dios, era blasfemo. Y así le trataron a Jesús. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? ¿Y qué fue la respuesta de Jesús? Jesús respondió: ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Pero los judíos, acá vemos el odio de los judíos, daban voces diciendo: si a este sueltas,
que a este sueltas, no eres amigo de César. Imagínense cómo los judíos con su astucia le tuvieron ahí apretado a Pilato. Que a este suelta, dice, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua, como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícanle. Imagínense cómo gritaron estos judíos. Fuera, fuera, dice, con tanto odio. Con tanto odio. Pero vemos que ya estaba llegando la hora de Jesús. Ya se estaba cumpliendo todo en Jesús. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifíquenle. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Imagínense. Qué bárbaro. Así fueron estos judíos religiosos. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y así fue que Jesús fue a la cruz. Así estos hombres religiosos le crucificaron a Jesús. Pero todo esto pasó porque estaba todo dentro de la voluntad de su Padre. Así vemos entonces estos judíos religiosos pidieron la muerte de Jesús. Rechazaron y aborrecieron a Jesús. Y ellos pidieron la muerte de cruz a Jesús. Y así con tanto odio gritaron, crucifíquenle. Imagínense hasta dónde ellos llegaron. Pero todo esto pasó porque se tiene que cumplir la palabra de Dios. Ya estaba todo declarado. Ya estaba todo. Y así vemos entonces cómo el Señor Jesús le estaba hablando aquí a estos religiosos. Dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo. Todo pasó porque el Padre permitió, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Todo lo que Jesús enseñaba y hablaba y decía, era lo que el Padre le enseñaba. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Acá le declara a ellos una vez más. Dice, porque el que me envió conmigo está. Por eso que cuando no llegaba por a Jesús, nadie le podía prender todavía. Nadie le podía agarrar. Porque su Padre le estaba protegiendo. Le estaba guardando. El Padre siempre estuvo con su Hijo. Siempre estuvo. Y así vemos entonces cómo el Señor estaba hablando a estos judíos religiosos. Cada vez más, él estaba tratando de enseñarle a ellos, de explicarle, pero ellos con su razonamiento no podían entender. Y hablando, dice él, estas cosas, muchos creyeron en él. Pero estos que creyeron en él no eran los judíos religiosos verdaderamente. Era la gente que estaban ahí, mirando y escuchando también los judíos religiosos cómo ellos hablaban y opinaban y acusaban a Jesús. Estos creyeron en él. Esas palabras con tanta sabiduría que el Señor estaba hablando ahí, con tanta inteligencia. Muchos creyeron en él. Imagínense. Así vemos entonces cómo el Señor Jesús estaba defendiendo
la verdad de su testimonio. Así fue nuestro Señor Jesucristo. Él siempre se defendía la verdad de su testimonio. Siempre le aclaraba a ellos que él no andaba solo. Él no se manejaba solo. Él siempre hacía la voluntad de su Padre. Se movía dentro de la voluntad de su Padre. Y entonces, hermanos, aprendemos una vez más que nosotros debemos movernos dentro de la voluntad de nuestro Dios. Encomendar en su mano y nada no nos va a hacer daño. Así como David confió, así como David declaró, esa declaración de fe, dice: Jehová es mi salvación, ¿de quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Nosotros estamos viviendo en un mundo lleno de peligro. Aunque dice un ejército, dice acampe, dice, contra mí no temerá mi corazón. Esa declaración tenemos que hacer, hermano. No temerá mi corazón. Aunque dice contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y así, hermano, cuando realmente confiamos y ponemos nuestra vida en la mano de nuestro Señor, nada ni nadie nos podrá hacer daño. Que el Señor bendiga la porción de su santa palabra en este día. Y así vamos a seguir meditando este precioso evangelio que nos da mucha enseñanza y doctrina. Muchas cosas estamos aprendiendo, primeramente yo y el que está escuchando. Y así que el Señor siga guiando por su Espíritu Santo. Así vamos a ir aprendiendo más y más su palabra y cómo es nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su santa palabra